Hola, ¿qué tal? Aquí estamos una vez más con los diálogos inesperados y bueno, yo estoy aquí en Oviedo y tenemos en Jackson, Tennessee a Antón García Fernández. ¿Qué tal, Antón? ¿Cómo estás? Hola Archie, muy bien y bueno, con muchas ganas de tener este diálogo inesperado porque realmente hemos esperado bastante tiempo. Sí. La idea era grabarlo ya hace varias semanas, pero por diferentes razones relacionadas sobre todo con lo laboral, pues hemos tenido que retrasarlo y aquí estamos en el mes de junio con un nuevo diálogo inesperado, que es muy inesperado para mí, pero es algo que tú, la verdad es que dominas en verdadera profundidad. Bueno, si domino o no domino, no sé, porque, porque eso es mucho decir, pero vamos a decir que llevo mucho tiempo sobre ello y hoy vamos a hablar de Beethoven, pero no vamos a hablar de Beethoven. Por cierto, aquí tenéis este libro que es quizás una de las biografías más completas que hay, muy interesante por muchas cosas, entre otras porque trae fragmentos de los cuadernos de conversación. ¿Quién es el autor de esa? El autor son Jan y Brigitte Massin. Son un matrimonio que se han dedicado a investigar esto. Y bueno, para el que no sepa un poco de qué va esto de los cuadernos de conversación, pues bueno, como Beethoven, como casi todo el mundo sabe, pues tuvo una sordera progresiva. En los últimos años de su vida estaba sordo de manera no completa, pero casi. Y entonces él, para comunicarse, él hablaba, pero la gente que hablaba con él escribía en unos cuadernos, ¿no? Entonces, claro, se han conservado gran parte de esos cuadernos y es una de las cosas que utilizan como fuentes Jan y Brigitte Massin. Y claro, hay cosas muy interesantes porque aunque no sabemos qué es lo que dice Beethoven, sí podemos deducirlo por lo que le contestan. Claro, es ¿Eh? como si fuese una conversación, pero en la que escuchas solamente una voz y tienes que suponer Lo que lo dice el que otro. dice la otra persona, ¿no? Como Claro, si eso es. fuese. Pero un poco, eso es un poco como con las cartas. Si solo tenemos las cartas de uno de los de las personas que se escriben, que guardan correspondencia, ¿no? Pues después hay que suponer lo que dijo el otro en base a las cartas que tenemos. Pero lo que dices de la sordera, creo, Archie, que es interesante porque, bueno, es algo que se conoce, que se sabe mucho, que incluso la gente que nunca ha escuchado a Beethoven, pues probablemente sabe que era el compositor que al final se quedó sordo y componía sin poder escuchar la música. En tu opinión, Archie, hasta qué punto esa sordera influyó en la manera de componer de Beethoven? Supongo que podríamos grabar un episodio completo solo con eso, pero me parece un tema interesante. Pues mira, tal como lo veo yo, le afectó sobre todo en los aspectos sociales, que también tiene que ver incluso con con la composición. Beethoven era una persona que tenía un oído interno fuera de serie. Entonces, bueno, un oído interno básicamente es, pues, yo qué sé, leer una partitura y saber cómo suena. Entonces, claro, desde ese punto de vista no le afectó demasiado porque él pudo seguir haciendo lo mismo que hacía hasta entonces, ¿no? Es verdad, por otra parte, que él, lo dicho, no era una sordera total y él con ciertos artificios sí lograba escuchar algo, ¿no? Por ejemplo, se ponía un palo entre los dientes y el piano lo ponía en la tapa del piano y entonces de esa manera, pues es un poco como son ahora los implantes cocleares, ¿no? Le llegaba al cráneo y escuchaba algo más. Entonces, bueno, él sí podía probar armonías y cosas. Pero en todo caso yo creo que le influyó más porque socialmente sí que le aisló bastante, le volvió una persona más introspectiva y quizás por eso su última etapa, sobre todo, que es además de la que vamos a hablar, porque vamos a hablar de una obra en concreto, que no os lo dije, pero vamos a hablar de la sonata Opus 110, que es la penúltima sonata para piano. La 31, ¿no? La 31, exacto. Él tiene 32 sonatas para piano y bueno, las tres últimas casi van de bloque. Vete a saber, para otro diálogo inesperado igual vemos la 30 o la 32, ¿no? Pero bueno, hoy nos vamos a centrar en esta y entonces, bueno, pertenece a la última etapa del, ¿no? Y es la etapa en la que él quizás se vuelve más experimental, ¿no? De hecho, a Beethoven se le compara mucho, en mi opinión es una comparación acertada, se le compara, por ejemplo, con Francisco de Goya. Entonces, lo que es un poco uno en la pintura, los otros en la música, ¿no? Y entonces, bueno, Beethoven tiene se habla de tres etapas compositivas de él. Una primera etapa que se encuadra dentro del clasicismo, una segunda etapa que ya es como una transición al romanticismo y una tercera etapa que, bueno, que es bastante inclasificable en ciertos aspectos y es un poco la que vamos a ver ahora, ¿no? La Entonces, claro, segunda Archie es la que llaman heroica, ¿no? sí, también se llama así, sí, claro, porque precisamente además se inicia o se considera que se inicia con la Sinfonía Heroica. Pero es la En- tercera en la que vamos a Hoy centrarnos vamos porque a esta ver obra es de exacto la tercera. 1821, ¿no? Más o menos. Exactamente, él la termina de componer según fuentes o el día de Navidad de 1821 o el día de Nochevieja. Eso
Yo he leído las dos cosas por ahí. Pero bueno, en cualquier caso, últimos días de 1821. Y es interesante aquí poner contexto también un poco, porque él en 1821 había pasado un año un poco puñetero. Él había estado enfermo, había tenido un ataque de ictericia, había tenido reuma, también había tenido alguna complicación pulmonar. Y entonces, bueno, había estado un poco chungo el hombre, ¿no? Y es una de las, posiblemente de esta sonata, en la cual se habla incluso de una vuelta a la vida, de hecho lo escribe él en la partitura, en la parte final, puede estar en parte inspirada por esa enfermedad que él sufrió y por la superación de esa enfermedad, sobre todo. Y cuando Entonces, dices que la sonata 30, 31 y 32, estas tres de alguna manera están relacionadas, ¿por qué se puede sí, considerar eso? mira, para empezar, porque las compuso prácticamente a la vez. Mm, Entonces, de hecho, entre la 31 y la 32 las acabó con, creo que con 20 días de diferencia. mm. Entonces, vamos a decir que un poco, luego también hay otros aspectos. Por ejemplo, la 30 y la 32 tienen un tema con variaciones ambas. La 31 y la 32, bueno, la 31, que es la que vamos a ver hoy, tiene dos fugas. La 32 no tiene una fuga como tal, pero sí tiene fragmentos que sugieren fugas. Entonces, bueno, vamos a decir que están un poco dentro del mismo espíritu las tres, ¿no? Y otra cosa que es evidente, sobre todo en las dos últimas, pero hasta se podría hablar de una gradación, ¿no? Porque, bueno, sobre todo las dos últimas, tienen un cierto componente que se podría hablar de cierta filosofía un tanto trascendente por parte de Beethoven, que es una de las cosas que yo creo que se puede demostrar en el caso de la sonata 31, desde luego, con un análisis formal y armónico, pero tranquilamente. Si hablamos de 1821, estamos hablando de más o menos 6 años antes de su fallecimiento, 5 o 6 años, Sí, porque claro, murió en 1827. eso es. Y bueno, supongo que quizá esta idea de trascendencia, Archie, puede tener que ver un poco filosóficamente, claro, desde el punto de vista de Beethoven, con el hecho de que ya veía el final del camino cerca, ¿o no? No sé si tanto lo veía cerca, porque es verdad que, hombre, tampoco era tan Era mayor, si joven lo piensas. todavía, claro, murió con Claro, 56 años. 56 y pico, claro. Lo que pasa es que es verdad que sí que se veían otras obras como, por ejemplo, hay algunas que en las que es muy explícito. Piensa que justo antes de estas sonatas compone la Misa Solemnis. Ujú. E incluso en la novena sinfonía, que es un poquito posterior, es de 3 años después, pues está hablando del abrazo del Dios creador hacia toda la humanidad, ¿no? Entonces, esto está un poco, se puede ver un poco aquí también. Ujú. Parece que esa misa solemnis ocupó muchísimo tiempo de trabajo. ¿Tú ves alguna relación entre esa misa y estas tres sonatas o no? No la veo tan directa, Mm, vamos a decir. Hombre, está también dentro del ambiente de cómo está trabajándolo en esta época. Sí que hay una cosa, por ejemplo, él, sobre todo en esta última etapa, tiene una idea que a mí me parece muy interesante y que realmente, bueno, lo vemos más adelante en otros autores, que es la idea de una investigación, vamos a decir, retroprogresiva. mm, Porque él lo que hace es, sus referentes, por ejemplo, cuando era joven, pues eran Mozart, era Clementi, era gente, vamos a decir, de una generación justo antes. ujú, Y en el caso de Mozart, ya ves que, bueno, que aunque Mozart muere antes, se llevan 14 años, o sea que es casi la misma generación. Es un ujú. poquito mayor, pero muy poco. Pero él, lo que hace en esta última etapa, y esto se refleja también mucho tanto en la misa como aquí, eso sí, es que él vuelve a Bach y Händel. Y de hecho él por eso se recurre tanto al contrapunto, se recurre tanto a la fuga en en estas piezas de la última época, ¿no? Incluso ya sin ceñirnos solo a la misa solemnis o las sonatas, por ejemplo, en los últimos cuartetos eso también se ve. Ahí tiene esta gran fuga, ¿no? Por ejemplo, que al final la publicó como un cuarteto separado, que es realmente como una apoteosis del contrapunto, ¿no? También vuelve a Palestrina, ¿no? Es otro compositor que le influye bastante en esa época. Sí, sí que vuelve en general atrás, sí, sí le influye. Pero es verdad que, hombre, él sí que señalaba sus favoritos, sobre todo Bach y Händel, y especialmente Händel, curiosamente. Que Ujú, hoy es verdad que parece que Bach tiene todavía más prestigio ujú. que Händel, pero en la época no estaba tan claro y Beethoven sí se fija más en Händel. No obstante, en esta sonata para mí hay más Bach. Pero bueno, bueno, de hecho no para mí, hay más Bach. Pero bueno. Pero si hablas de innovaciones en esta parte final, parece que hay bastantes críticos que hablan
de que hacia el final de su vida Beethoven se encontraba en una situación en la cual estilísticamente ya no estaba muy en consonancia con el tipo de música que tenía éxito en esos momentos, Eh, ¿no? Entonces, Totalmente. ¿cómo se puede explicar esta idea de las innovaciones por un lado, pero también el hecho de que los nuevos caminos por los que iba la música en la parte final de su vida, pues no era algo que a él le atrajese demasiado? Pues mira, muy sencillo, porque quizás lo que en esta época se veían como nuevos caminos, quizás no fueron tan nuevos después, Mm, quedaron mm, un poco ahí, ¿no? Y de hecho es verdad que él está en una fase como mucho más introspectiva. Se menciona, por ejemplo, en este libro que quizás una de las cosas que le impulsó, no la única, a componer estas tres últimas sonatas es que había leído en una revista que se decía que estaba acabado. Y entonces fue como un puñetazo encima de la mesa, ¿no? Un poco como cuando Orgé hizo vuelo 714 para Sydney, porque decían que, bueno, que Tintín como antes, Asterix, perdón, como antes Tintín, ¿no? mm, Pues por comparar un poco con estos los autores que suelen ser tema de nuestras conversaciones también. Pero él de alguna manera sí que se vuelve como mucho más introspectivo, entonces, claro, él realmente, el tema es que está mirando como más adelante de su tiempo en realidad. mm, mm, Y de hecho algunas piezas de esta última época, pues dices, es que prefiguran algunas cosas incluso casi de un expresionismo temprano. mm, mm. Y Claro. fíjate que estamos casi 100 años antes. Sí, y de hecho en esta sonata de la que ya vamos a empezar a hablar muy pronto, Sí. yo creo que se ve un poco de eso, ¿no? Al menos en algunos de los momentos están esos tres movimientos, pero desde el inicio, a mí hay momentos de ese primer movimiento, ¿no? Que es el moderato cantabile molto expresivo, ¿no? Pero al inicio justamente hay cosas que a mí me recuerdan a cosas que vendrían después, como la música callada de Monpou, por ejemplo. No quiero decir que haya una relación directa, pero cuando escucho esto, sin yo tener un conocimiento musical profundo, me recuerda a ese tipo de composición. Mira, es que lo que tiene este primer movimiento, sobre todo, hay una cosa que generalmente se asocia a Beethoven, que es como unos contrastes emocionales muy fuertes Mm, entre distintas secciones, ¿no? Muy Sturm und Drang todo, ¿no? Y precisamente este primer movimiento es como muy intimista. ujú, Es todo lo contrario, pero sin embargo es un movimiento en el que hay muchas cosas que, como este diálogo, son mm. inesperadas, Claro. ¿no? Entonces, mira, te paso ya a compartir la pantalla para que podamos ver la partitura. Voy a intentar hacerlo de forma amable y sin... Y... Ahí está. Pero antes de que Ahí empieces está. a hablar de la sonata, Archie, Sí. explica un poco por qué has elegido esta sonata en particular y no, por ejemplo, pues no sé, la 30, la 32, la 29. O sea, ¿por qué esta es especial para ti? Pues mira, quizás es con la que yo tengo una relación más estrecha. Mm, A mí las tres últimas, pues bueno, me gustan mucho las tres. Casi no pondría una por encima de otra. Pero bueno, esta la toqué, ha formado parte de mi vida durante mucho tiempo, lo sigue formando. Y bueno, tengo como una relación muy íntima con ella, por decir así, ¿no? ujú. Entonces, pues bueno, quizás por eso le tengo más afecto que las otras que también me parecen fantásticas. Pero bueno, esta es como algo más personal. Para mí, quizás por eso, porque la he trabajado mucho, porque he estado mucho encima de ella. Entonces, la he analizado muchísimo. Quizás es una de las obras, no sé si decir que es la que más he analizado, pero tal vez vuelvo muy a menudo sobre ella. Y además podemos avanzar que tienes algunas teorías interesantes de las que vamos a hablar hoy en el diálogo. Sí, eso es. Sí, hay algunas cosas que, bueno, yo leo cosas que dice la crítica y tal, y veo que no lo sé, acertado o no, tal vez yo me equivoque, pero yo aquí veo cosas y creo que las puedo fundamentar que no veo por ahí. Entonces, bueno, tal vez oye, hasta aportemos algo. Pues podemos iniciar Sí. y mi primera pregunta rápida, Archie, sería ¿qué es una sonata? Para quien no sepa Claro, exactamente lo sí, que es, efectivamente. ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de una sonata? Claro, una sonata, bueno, para empezar es un género, ¿no? Pero dentro del género sonata, que es una pieza que es para ser sonada, como el propio nombre indica, eh, puede ser para uno o varios instrumentos, pero bueno, en este caso es para uno. Y es un género que generalmente tenía pues varios movimientos, ¿no? En este caso tenemos tres y habitualmente hay alguna excepción, pero lo más habitual es que al menos uno de los movimientos que tiene sea forma sonata. Ujú,
¿vale? En este caso es el primer movimiento. Ujú. Y esto es una sonata bitemática, que es una sonata que tiene dos temas y un poco el principio base de la sonata bitemática, y esto es una idea importante de cara a demás cosas que vamos a ir hablando por aquí, es que estos dos temas tienen que establecer una dialéctica entre la cual haya un contraste. Ujú. Entonces vamos a decir que lo más habitual es que haya un primer tema, un segundo tema que suele estar en la tonalidad bien del relativo mayor, bien de la dominante, son tonalidades en principio cercanas, pero que sí que crean una oposición. Y el primer tema, lo más habitual es que sea un tema rítmico, predominantemente rítmico, y el segundo es que sea un tema predominantemente melódico, y que se establezca como una armonía de contrarios entre ellos, por así decir. Entonces, hay otra sección, que es el desarrollo, que viene después de la exposición, que es cuando ya hemos escuchado los dos temas, ¿vale? Y entonces, en el desarrollo, lo que suele suceder es que nos vamos a alguna tonalidad lejana, inesperada, y esos dos temas entran en conflicto. O sea, ese contraste que se establece entre ellos, se supone que es allí donde de alguna manera debe resolverse de alguna forma, ¿no? Entonces, el desarrollo suele terminar con una sección, vamos a decir, un poco más pausada, y después tendríamos una reexposición, que es una tercera sección parecida a la exposición inicial, donde tenemos otra vez los dos temas, pero los dos temas, digamos, ese contraste entre ellos se ha disipado en cierto sentido, ¿vale? Y estarían los dos ya en la misma tonalidad, Ujú. ¿vale? Entonces, en el fondo lo que subyace debajo de una sonata es que tenemos una cosa, la contraria, y llegan a un punto en común, Ujú. ¿vale? Pero no es ese punto en común, ¿sería como una síntesis o sería más bien como una especie de unión de ambas cosas? Sería como una síntesis más bien. Ujú. O sea, bueno, suenan las dos generalmente suenan los dos temas separados, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, que ese contraste entre ellos es suavizado, aunque solo sea porque tonalmente ya están en el mismo sitio. Ujú. Claro. ¿Vale? Eh, y eso es lo primero que Beethoven aquí se carga. Porque esto es una cosa muy importante. Este primer movimiento sigue estrictamente la forma sonata, pero es bastante cuestionable que lo que pasa en este movimiento sea una sonata. Ujú. Y eso es, digamos, la primera tesis que yo tengo aquí al respecto. Hay una cosa que es muy interesante, que es una idea que para mí es una cuestión casi poética, Mm. que es lo que sucede en estos cuatro primeros compases. Vamos a escuchar los cuatro primeros compases un Ujú. momento. ¿Vale? Claro, esto de entrada ni siquiera parece que vaya a ser necesariamente parte de un tema. Podría ser hasta una introducción. Y de entrada el oyente puede que lo piense, ¿no? Es verdad que generalmente las introducciones suelen tener un tempo distinto, pero bueno, Beethoven de alguna manera lo enmascara, ya que cuando empieza, vamos a decir, lo siguiente que viene, cambia el acompañamiento y entonces te da la impresión de que va más rápido, aunque en realidad no va más rápido. Ujú. Vale. Entonces, claro, estos cuatro compases, que parecen simplemente una introducción, según va avanzando la obra, vamos viendo que se van a convertir en el tema más importante de la sonata. No solo de este movimiento, sino de toda la obra. Entonces es como de alguna manera esto que casi parecía algo introductorio, al final es de lo que va la pieza, ¿no? Y esto lo vemos, por ejemplo, anticipo ya un poco, voy a ver si pillo aquí donde empieza, un poquito antes. Ahí, mira. ¿Qué pasó ahí? Eso es el Ujú. sujeto de la fuga del tercer movimiento. Ujú. Si coges las notas, hace la, re, si, mi, fa, hace el do, que aquí no lo tenemos como tal, pero lo tenemos aquí. Pero mira, lo vemos de esta manera. La, re, si, mi, do, fa, mi, re, do. El sujeto de la fuga del tercer movimiento, que vamos a decir que cobra mucha importancia ahí, Ujú. está construido con el esqueleto de este tema. Viendo ¿Vale? la partitura simplemente a simple vista, vemos que las dos manos eh, mm, están en clave de sol a partir de cierto momento. A partir de esos cuatro primeros compases,
vemos clave de sol en lugar de clave de fa en el pentagrama en la parte inferior. Sí, efectivamente, pero bueno, simplemente porque vamos a decir que cuando presenta el siguiente tema quiere darle una textura más cristalina. Entonces, Ujú. por eso pone el acompañamiento más agudo de lo que habitualmente suele estar, ¿no? Pero sobre todo, quédate con esta idea. El esqueleto de este tema, que además está hecho por terceras y cuartas, porque si nos fijamos, de la a re hay una tercera, de re a si, perdón, una cuarta. De re a si hay una tercera, de si a mi hay una cuarta otra vez, Ujú. do, fa, mi, re, do. Es un juego de terceras y cuartas. Va a ser fundamental porque va a ser el sujeto de la fuga de después. Mira, Pero, de hecho, pero es la fuga que va a venir en el en el tercer tercer movimiento. movimiento. O sea, es Exactamente, como si hay un leitmotiv que aparece al principio y que uno se olvida, pero después vuelve a entrar. claro, exactamente. Y esto es otra cosa que ya quisiera mencionar ahora porque es importante. Espera a ver, aquí llegamos al tercer movimiento. Mira, aquí tenemos el sujeto de la fuga. Espera a ver, que tarda un poco en cargarse. Aquí está, ahí lo tenéis. Son las mismas notas, Ujú. ¿vale? Y eso es una cosa que es importante mencionar también. Hay una gran unidad motívica entre los tres movimientos de la sonata. Ujú. Hay elementos recurrentes de uno a otro, en los tres, además. Y esto es una cosa que, bueno, sí pasa en más obras de Beethoven, pero en esta pasa de una forma muy intensa, ¿vale? Y es una cosa también muy importante a mencionar, ¿no? Entonces, y de hecho, bueno, por mencionarlo ya también rápidamente, hay muchos pianistas que hacen pausas entre los tres movimientos Ujú. y para mí cometen un error, porque precisamente por esta unidad que hay motívica entre los tres movimientos y por ciertas relaciones que hay entre uno y otro, los tres movimientos deben tocarse sin interrupción. Esto, por Ujú. ejemplo, lo comenta Charles Rosen también, y ahí estoy completamente de acuerdo con él. De hecho, si te fijas, por poner un detalle, el primer movimiento acaba en la voz de arriba en un do. Mira Ujú. en qué empieza el segundo, en el mismo do, Arriba, sí, efectivamente, lo mismo. en el mismo do. Y Ujú. este segundo movimiento acaba en este acorde, que es un acorde de fa mayor, y el tercero empieza en un acorde de si bemol menor, pero fa mayor es la dominante de si bemol menor. Ujú. Ujú. Entonces, claro, pide una continuidad. Sí, estaba ¿Vale? viendo una interpretación de Vladimir Ashkenazi en YouTube estas semanas preparando la conversación y veía que efectivamente había separación entre los tres movimientos e incluso hay críticos que dicen que cuando se publicó por primera vez el tercer movimiento se dividía en dos partes también. Claro, bueno, el tercer movimiento quizás se refieren, eso mira, eso yo no lo sabía, pero es posible que se refieran a este recitativo que hay, Ujú. que se separa un poquitín de lo que es ya el comienzo del adagio fuga, ¿no? Pero bueno, no sé, yo todas las ediciones que conozco están así. Ujú. Igual en el primer manuscrito puede ser. Bueno, pues por ir comentándote, ¿qué más pasa en el primer movimiento? Hay una cosa que tú te habrás fijado al escucharlo. Ves que yo te he hablado de que en la forma sonata hay una serie de contrastes, ¿no? ¿Cuántos contrastes hay en el primer movimiento? Sí, pues Yo diría que ninguno. yo no escucho contrastes, efectivamente. Por Claro, eso te decía que al escuchar el primer movimiento a mí me recordaba otra cosa, a eso música es. posterior. Y Mm. quizá tenga que ver con eso, con esa innovación de que no va a meter ningún contraste ya desde el inicio. Claro, y fíjate que sí que hay cosas curiosas porque si seguimos lo que es la forma, vamos a considerar que, por ejemplo, vale, que como ya sabemos lo que pasa después, dices, venga, que esto, que parece una introducción, vamos a ver que sea tema. Vale, podemos considerar esto como una segunda parte del tema, ¿no? Ujú. ¿Vale? Bueno, aquí empezaría una transición a partir del compás 12, que esto es lo normal que hay. Vemos que hay una cadencia muy marcada en el tono de la dominante aquí, en el compás 28. Y vemos que, bueno, que aunque es muy breve, pero sí podríamos hablar de un segundo tema, que es este, Ujú. que llegaría en este caso, pues, hasta aquí, hasta el 36. Sí, pero son muy pocos compases. Efectivamente, son muy pocos compases. Pero bueno, estrictamente la forma la cumple. Es verdad que tomándose sus libertades, también es Beethoven, siempre lo hace, pero la forma la cumple. Claro, luego vemos que en el 39, o bueno, el 39 sería un compás más bien de transición, pero en el 40 empieza el desarrollo, Ujú. ¿vale? Y el desarrollo culmina en el 56. Y en el 56, aunque cambia el acompañamiento como vemos lo coge de la transición, pero Ujú. tenemos en la mano derecha tenemos el primer tema, ¿no? Sí, vuelve como al inicio, ¿no? Exactamente. Entonces,
tendríamos a partir de aquí, esto es un poco, en cierta medida, sorpresivo, porque aquí hace como una extensión del tema y se lo lleva a la subdominante. Esto, aunque Charles Rosen dice que es una cosa muy típica de la época, tampoco es tan típica como él dice. O sea, pasa, pero tampoco es que pase siempre. Y bueno, ya hablaremos esto un poco qué implicaciones tiene después, pero ahora solo me estoy ciñendo la forma. Si nos miramos desde aquí, hay como una segunda transición y llegaríamos aquí otra vez al tema B, esta vez en la tonalidad principal, como tiene que estar. Y aquí tendríamos, pues, a partir de aquí, sobre todo, pues tendríamos la coda, ¿no? Tendríamos como la misma coda de antes, pero bueno, la extiende también por ser ya el final del movimiento. Entonces, si te fijas, hay una cosa que es muy interesante. Lo que es la forma, la cumple estrictamente, Ujú. o casi estrictamente. Sin embargo, esto no suena para nada a forma, no te da la sensación de estar escuchando una forma sonata. Es como si estuviese cumpliendo las normas porque le parece necesario para poder llamarlo sonata, pero diciendo voy a hacerlo de una manera diferente, como una Mm. forma de sorprender a quien está escuchando esto, que piensa que está escuchando una sonata y todavía lo está haciendo, Está pero no es haciendo. una sonata al uso, ¿no? Exactamente. Y yo creo que esto se vincula con algo que no voy a anticipar, pero que va a pasar en el tercer movimiento. Pero Ujú. vamos a decir que esto es formalmente una sonata, pero está vacía de contenido. Y fíjate qué forma de pensar más moderna. Ujú. Claro, Porque es tremendo. Estos son las cosas que dices, vale, principios del siglo XIX, guau, espera. claro. Un poco la idea de que se puede componer una sonata a partir de cualquier cosa, no necesariamente a partir de la nada, porque de la nada Claro, tampoco puedes componer, pero sí a partir de cualquier cosa sin necesidad de seguir esos límites tan rígidos que te pone la forma de la sonata o el género de la sonata, ¿no? Un poco como lo que hace Cervantes con sí, con las novelas de caballerías en el Quijote, ¿no? O sea, que va más allá exactamente. de lo esperable. Exactamente. Pero luego Beethoven hace una cosa, que también lo va a hacer aquí, que ya verás, que en Beethoven todo desequilibrio, toda acción tiene una reacción. Ujú, Entonces, todo desequilibrio de alguna manera se va a compensar. Entonces, entrando ahora un poco más en por qué esto no es una sonata. Claro, ujú, vamos a ver que tenemos una transición en la que prácticamente no pasa nada, porque si nos ponemos a analizar esto es primero de armonía, tónica dominante y poco más. Aquí hay un poquito más de tela. No voy a entrar tampoco en detalles porque no quiero aburrir a la gente, ¿vale? Y que salgan espantados. Pero vamos a decir que no mucho más. Llegamos al desarrollo, ¿vale? Bueno, y aparte, fíjate que el segundo tema ya habíamos mencionado que era muy breve, pero fíjate que incluso es hasta muy sencillo, porque en el fondo es una escala ascendente ujú, en una mano, ¿lo ves? ujú, Fragmentada, y una escala descendente en otra mano. ujú, Cadencia y chispún, o sea, no tiene más. Claro, ¿qué pasa en el desarrollo? El desarrollo es donde en una sonata tiene que estar el núcleo del conflicto, donde nos vamos a una tonalidad lejana, después vamos volviendo poco a poco, de forma muy trabajosa, los temas van como chocando entre sí y al final ya llegamos a un punto en el que ya queremos que llegue la resposición, ¿no? Pues Beethoven va bajando por terceras, va al relativo menor. Aquí tenemos el mismo, como ves, es la cabeza de este tema que parecía una introducción y que al final es el tema principal, lo ves, ujú, ¿no? Vale, ahí lo tenemos. Que por cierto, esto lo tenemos en la coda, fíjate que es tercera, segunda, tercera, segunda. Si te acuerdas, ujú, el tema era cuarta, tercera. Lo que ha hecho es reducirlo intervalicamente. ujú, Vale. Bueno, entonces, aquí lo que tenemos es lo que te comentabas. Tenemos la cabeza del tema principal, pero si miramos la armonía, va por terceras, porque empieza en fa menor, que es el relativo menor de la tonalidad principal, se va desde ahí a re bemol mayor, de re bemol mayor se va a si bemol menor, o sea, ujú, fa, re, si bemol, y si bemol menor, ¿cómo lo utiliza? Pues si bemol menor es el primero de si bemol menor, pero es el segundo grado de la bemol. Entonces hace si bemol, mi bemol, la bemol, y vuelve. Entonces es una secuencia armónica muy sencilla y un desarrollo que tiene 16 compases, que es prácticamente nada. ujú, Claro, entonces, ¿dónde está un poco el punto? Dices, este es un primer movimiento, entonces insustancial. No, porque la sorpresa donde llega es precisamente que todo el conflicto que debiera haber en el desarrollo, de alguna manera sí está.
pero está donde nadie se lo espera, que es en medio de la reexposición. Ujú, Entonces, claro, él lo que hace aquí es de repente se va al cuarto grado y aquí tienes el tema que al principio, lo que al principio parecía que era el tema principal, ujú, aquí al llevarlo al cuarto grado le está quitando jerarquía respecto al tema que antes parecía una introducción. ujú. Entonces, claro, fíjate qué cosa más poética. Lo que al principio parecía insignificante, aquí es importante, y lo que al principio parecía importante, aquí está en un segundo orden. Ujú. Lo O sea, ya invierte, claro. lo invierte, claro, ya nos empieza a gustar. O sea, ya pasan cosas interesantes. Y ahora de repente, ¿qué sucede? Hace esta modulación aquí, claro, aquí, como ves, hay una enarmonía muy grande, ¿no? Pero Ujú, esto realmente, en el fondo, empieza aquí la enarmonía, lo hace de una manera muy sencilla. Si te fijas, lo que ha hecho es este acorde de re bemol mayor, lo ha menorizado, porque realmente do sostenidos la misma nota que re bemol, y estas dos notas son las mismas que estas dos, solo hace un ujú, movimiento cromático de esta a esta. Claro, ¿qué sucede? Lo va a utilizar para irse a una tonalidad que en principio es una tonalidad lejana, ¿no? Entonces, él lo escribe, como ves, a partir de aquí en cuatro sostenidos, porque se ujú, va a ir a mi mayor, pero lo escribe porque, para que sea más fácil de cara a la lectura del pianista, porque si nos vamos a ortografía tonal, y en el fondo suena igual en un piano, es realmente donde se tiene que ir esa fa bemol mayor, que es una tonalidad lejana, que aquí en este caso puede cumplir como dos funciones. En este caso va a ser como el quinto grado del acorde napolitano, de la tonalidad principal, que es un acorde bastante lejano en principio, ¿no? Entonces él utiliza este acorde de re bemol que lo transforma en do sostenido como sexto grado y se va. Y entonces, como ves, tenemos el punto más lejano, que es el que hace aquí, se va desde mi mayor aquí a la mayor. ujú. Eh, tenemos en el compás, en estos compases, sobre todo hasta el compás 76, a partir de ahí va a empezar a volver, el, el punto, vamos a decir, más armónicamente más lejano de todo este primer movimiento, ¿no? Entonces, mira, yo creo que incluso vamos a tratar, voy a ver si lo pesco por aquí, vamos a tratar de escucharlo para que la gente lo oiga y vea que no me estoy inventando yo pavadas, ¿no? Espera, a ver. Vale, un poquito antes, igual. Espera, a ver. Vale, aquí estamos en el desarrollo. Aquí, exposición. Ahí estamos. Ahí estamos, trino. Y sorpresa, subdominante. Y ahora nos vamos al menor y mi mayor. Sorpresa. Y ahí caemos en la mayor, ¿no? Ujú. Esto, vamos a decir, es un fragmento de la transición, aunque es verdad que es un fragmento de la transición bastante importante, el que vamos a ver ahora. Y fíjate que aquí hace una cosa que me encanta. Si te fijas, esto debería ser esto de aquí, pero no Ujú. estamos en el tono en el que tenemos que estar. Entonces, ¿qué hace Beethoven? Lo pausa, como dice, anda, que te estoy tomando el pelo, que me he equivocado, entre comillas. Y se va donde tiene que ser, ¿no? Mira, ya Ujú. verás. Y ahora el de verdad. Y entonces ahora ya sí que ya hace la modulación que tiene que hacer. Ujú. Entonces, vamos a decir que todo el conflicto tonal de este primer movimiento ha estado ahí. Pero, Y realmente es un conflicto bastante sutil sí, y colocado en el lugar, claro, inesperado en ese sentido. inesperado. Claro, efectivamente, a ver, la música sigue siendo apacible, pero es verdad que el viaje es lejos, donde te Ujú. lleva.
Aunque, claro, aquí, precisamente por eso hace esto aquí para volver. Claro, bueno, esta grabación que tenemos es una grabación que, bueno, está sacada de un MIDI, eh, pero, por ejemplo, esto aquí lo que pide, aquí sí que te señala un ritenuto él, pero incluso yo aquí me gusta hacer un ritenuto, Mm. porque dices, ostras, no estoy donde tengo que estar. Pum. Es como que estás pensando dónde tienes que ir. Claro, eso es. Entonces, claro, está jugando un poco con el oyente en ese sentido, ¿no? Y claro, fíjate, a partir de aquí sí que ya tienes lo que un poco se espera, porque aquí cae en re bemol y luego vuelve a la bemol mayor, pero entre re bemol y la bemol es una quinta y la misma distancia que entre la bemol y mi bemol, que es lo que hacía Ujú. antes. Claro. Entonces, es muy interesante sobre todo este aspecto que lo que hace él en este caso es trasladar la tensión a un sitio donde no debiera estar. Entonces, en el fondo, más allá de que sea apacible y todo, que es un poco la clave, es decir, es que esto no es una forma sonata porque no hay ningún contraste y porque, vamos a decir, el conflicto tonal que hay, porque algo tiene que haber, te lo doy en otro sitio. Pero podría decirse entonces que es una sonata que no es una sonata, pero que sí acaba siendo una sonata. Yo me gusta decirlo de otra manera, me vas a disculpar un poco la licencia un poco poética. Vamos a decir que lo es en la forma, pero no en el espíritu. Ujú, ujú. Claro, claro. No, no, quiero decir, lo que me parece interesante es ese despiste, ¿no? Porque uno escucha esto y piensa, y no está seguro de lo que está escuchando en realidad, ¿no? No, Y quizá esa no. sea la intención de Beethoven, sorprender y descolocar de alguna manera al oyente, que sepa lo que supuestamente tiene que estar escuchando. Eso es. Claro, piensa también que sucede una cosa. Hombre, hoy día esto lo hemos perdido un poco, pero piensa que en la época este era, a nivel de música instrumental, era el género, vamos a decir, de mayor éxito. Ujú, O sea, todo el mundo hizo sonatas. Entonces, la gente sabía muy bien lo que era una sonata y sabía muy bien qué esperar. ujú. Y claro, y aquí es que les está poniendo patas arriba. ¿Qué es lo que tiene de interés? ¿No? O sea, es como si ahora, yo qué sé, escuchas una canción pop y de repente no hay estribillo. Ujú. Claro, claro. No, que Claro, sí, por, por poner, sí, sí, por poner esto un caso. me recuerda, por ejemplo, hay una versión de Stardust de Mm, Hoagy Carmichael que canta Sinatra, en la que solamente canta la introducción y claro. no canta el estribillo. Y cuando llegas al final de la introducción y esperas que entre el estribillo, se acabó la interpretación, ¿no? Claro, claro, y dices, ¿qué ha pasado aquí? Claro. De hecho, Hoagy Carmichael se había incluso enojado con Sinatra diciendo que él había compuesto una canción completa, no solamente una introducción. Pero bueno, entiendo que de lo que se trata aquí es de jugar con los parámetros esperados Eso es. por quienes van a escuchar esto y Por esperan quienes van a ciertas escuchar cosas y esto. luego se encuentran con otras, pero sutilmente sí que se conforma a los dictados de la sonata. Sí, pero, a ver, pero es que la clave para entender bien lo que pasa, yo creo que lo vamos a entender bien cuando lleguemos al tercer Ujú, movimiento. ujú, ¿Entiendes? Porque aquí, claro, esto de repente es, ahí va, ¿qué ha pasado? Pero como te digo, en Beethoven toda acción tiene su reacción. ujú, ujú. Entonces es un poco lo que va a pasar después. Bueno, si escuchamos un poquito más, sí que quiero, bueno, vamos a escuchar el tema B, ya que estamos. Bueno, aquí es cuando ya hace lo esperado. Y ahí tenemos B. Y fíjate la coda. Quédate con la coda. Bueno, y esto ya es una extensión de la coda de la primera parte, ¿no? Pero bueno, quédate con esto porque esto nos va a volver a salir también. Ya habíamos comentado que era como una reducción interválica del tema principal y nos va a volver a salir, ¿no? Entonces, bueno, como ves aquí ya vendría nuevamente una extensión que sale de la transición y un final en el que incluso, bueno, volvemos a oír sutilmente
la cabeza, en la mano izquierda en este caso, la cabeza del tema principal, ¿no? Ujú. Vale. Una Entonces, cosa que bueno, me interesa, Archie, ahora que vas a pasar al segundo movimiento, que es el Allegro molto, eh, es que el primer movimiento empieza muy suave y después va creciendo en intensidad, y el segundo movimiento es pura intensidad, es decir, hay mucha sí, mayor potencia en la sí, manera en la que el pianista ataca este segundo movimiento que el inicio del primero, por ejemplo. sí, fíjate, esto también puede tener que ver incluso con un poco la interpretación más trascendente de la que vamos a hablar. Mm, Quizás Beethoven en el primer movimiento, bueno, está hablando, mm, claro, es difícil poner palabras a esto, ¿no? Pero Mm, bueno, nos está presentando el tema principal y nos está hablando qué pasa antes del drama. mm, El segundo movimiento y el tercero, sobre todo, son justo lo que es previo al drama. Y es interesante también porque este segundo movimiento es muy vitalista. Y se habla de que está hecho sobre dos canciones populares, lo que es el scherzo, ¿no? Bueno, el segundo movimiento tiene una forma, vamos a decir que tiene de los tres la forma más típica, que es un scherzo trío scherzo, donde lo que suele pasar son dos danzas que se alternan. Una danza más, en principio, que es, bueno, vamos a decir, más intensa, otra que suele ser más relajada, aunque también aquí depende de cómo la toque el que la toque, pero bueno, ¿vale? Y vuelta a la primera danza, ¿no? ¿Vale? mm. Mm, es una forma tripartita, ¿no? ¿Qué tiene de raro? Bueno, tiene una cosa de particular que ya es rara, que es que este tipo de movimientos suelen ser ternarios en cuanto a ritmo, y este es binario. Ujú. ¿Por qué es binario? Tal vez por de dónde viene, porque se habla de que cita dos canciones populares. Yo solo veo clara una, si te digo la verdad. La otra, no digo que no pueda ser, pero quizás Beethoven ni siquiera lo quiso hacer intencionalmente. Hay una canción popular que se llama La gata ha tenido 36 gatitos, que es la que en teoría está aquí, Ujú. en este inicio descendente, ¿no? Mm, lo que pasa es que, claro, es una escala descendente, eso puede ser cualquier cosa. Es verdad que Beethoven la había armonizado y no sé qué. Hasta puede que la tuviese en la cabeza y no pensara en ello. Puede que esta Mm. sea una cita involuntaria. La que sí que parece más clara es esta que se oye a partir de aquí. Espera, voy a ver si lo busco. Un poquito antes. A ver. Vale, aquí acaba el segundo y ahora empieza perdón, el primero y ahora empieza el segundo. Eso era la gata y los gatitos. Puede ser cualquier cosa Pero realmente. son realmente un par de compases solamente. Son cuatro compases y es una escala descendente. Por eso a mí no me convence mucho. Y incluso si escuchas la canción completa es que ahí acaba el parecido. Ujú. Sin embargo, la otra sí, ya verás. La otra entra un poco después, ya verás. Ahora, es el pam pam para pam pam para bam. Pues hay una canción popular de la época de Beethoven que se traduce a algo así. Por lo visto es un vocablo en alemán que hoy día ya no se utiliza. Pero en la traducción más o menos viene a ser yo soy un vividor. O yo soy un licencioso. Y es verdad, Un pícaro, ¿no? un pícaro. Claro, y esto suena un poco a música de taberna, si lo Sí, miras sí, bien. la verdad. Entonces, puede tener que ver un poco con lo que va a pasar después. Claro, ¿qué pasa antes de que uno muere? Pues que se da el buen vivir. Ujú. Claro. Claro, y es realmente de lo que tal vez vaya este movimiento central, ¿no? El movimiento, esta primera parte es como muy sencilla, como ves empieza, bueno, sobre el relativo menor, otra vez, hace un pequeño giro a la tonalidad principal de la obra, la bemol mayor, y después vuelve al relativo menor, o sea, no hace mucho más. Es más interesante lo que pasa en el trío que viene justo después. Mira, vamos a avanzar un poco y lo cogemos ahí. Espera, un poquito antes. Ahí está.
¿Esto te recuerda algo? Pues sí, parece como que si volviese un poco a parte del primer movimiento, ¿no? Claro, fíjate. Intervalo de cuarta, intervalo de tercera, intervalo de segunda, intervalo de cuarta, intervalo de tercera, intervalo de segunda, intervalo de cuarta, intervalo de tercera, intervalo de segunda. ¿Qué está haciendo? Mezclando el tema con su Ujú, reducción interválica. Entonces, motívicamente tiene relación con el primer movimiento, ¿no? Es ujú, como de alguna manera la historia que empieza ahí, aquí continúa, ¿no? ujú, Con este punto más como vitalista y tabernario, ¿vale? Vamos a ujú, decirlo así. Pero es que hay más todavía, porque incluso las modulaciones que se producen remiten al primer movimiento. Si te acuerdas, habíamos dicho que en el desarrollo, que era un desarrollo muy sencillo, había modulaciones que se seguían sobre todo por terceras. ujú, Entonces, aquí, ¿qué hemos pasado? Fíjate que son casi hasta las mismas tonalidades. Lo que es el scherzo está en fa menor, donde también empezaba el desarrollo. El desarrollo donde pasaba re bemol mayor, ahí lo tienes. ujú, Después, ¿qué hacía? Iba a si bemol. Y aquí lo que tienes es que va a ir a sol bemol, pero tenemos no obstante la sensible de si bemol. Hace como un 2 en uno. ¿Lo ves? ujú, Luego hace sol bemol, que es donde ha hecho el salto, porque ha pasado casi directamente, aunque tiene eso ahí, ¿no? Pero bueno, ha pasado casi de re a sol, pero insinúa el si bemol. Y luego de sol bemol pasa a mi bemol, y de mi bemol lo va a utilizar para volver exactamente igual que antes hacia re bemol. Porque mi bemol es el segundo de re bemol, de la misma manera que antes utilizaba si bemol como segundo de la bemol. Entonces vamos a decir que el esquema armónico es casi, casi, casi el del desarrollo. ujú, Y eso refuerza una vez más la unidad ujú. en la obra. Y es, lo dicho, otro dato más, ¿no? Luego lo siguiente que tenemos es el scherzo da capo, que es prácticamente lo mismo, menos esta coda final, ¿no? Donde hay estos acordes con estas pausas. Por cierto, estas pausas también se nos van a dar después, de alguna forma, y prepara ya el enlace a lo siguiente, que si te fijas lo hace con este acorde. Esto que hay comentaristas que dicen que, no, que es una tercera de picardía, pero es más que eso, porque lo que hace es que esto sea dominante de lo que viene y que por tanto después de esto haya que tocar lo otro. ¿Sirve esa Codarchi como transición quizá de alguna manera? Porque si dices que Claro, después esos silencios van a volver a aparecer. totalmente, claro. Esto es más que una coda propiamente, es un enlace con el tercer movimiento. Ujú, Por eso yo considero que hay motivos musicales de peso para tocarlos seguidos sin interrupción. ujú, claro. Y aparte de que armónicamente, claro, encajan. O sea, tú acabas en fa, si bemol, quinto primero. Es el tercer movimiento, Adagio ma non troppo, que después también hay fuga y Sí, Allegro ma non troppo. Es el más complejo de todos. sí, sí lo es. Y es en el que además se resuelve todo el drama. Ujú, Entonces, claro, básicamente la estructura es arioso dolente, que además él lo llama así, fuga, ¿no? Y hay dos veces, arioso dolente, fuga. Y ujú, hasta podríamos interpretar si hay realmente dos fugas o hay una, pero interrumpida por un segundo arioso. ujú. Vale, eso se podría discutir, pero bueno, vamos a quedarnos de momento con que hay dos. No, tampoco importa tanto. ¿Vale? Pero hasta podría discutirse eso. Pero en cualquier caso, fíjate que de entrada se inicia con un recitativo. Ujú. ¿Vale? Entonces, claro, ¿cuál es un poco la clave de esto? Mm, ¿Qué establece Beethoven en este tercer movimiento? Establece lo que no hemos tenido prácticamente hasta ahora. Establece contrastes. Ujú, claro. Porque realmente, Claro, pero el como... contraste es solo sutil en el primer movimiento. Claro, Y eso es. ahora se intensifica más. Se intensifica totalmente. Porque además tú piensas una cosa. Vamos a, si te fijas, este es un arioso que podría pertenecer bien a una ópera o podría pertenecer a una cantata o a un oratorio. Y digo lo de oratorio porque aquí la cosa se empieza a poner interesante. Ujú, Vale. Claro, básicamente, ¿qué consiste este arioso que ahora llegaremos? Es una melodía acompañada, pero totalmente. Si te fijas en la mano izquierda tenemos acordes placados ujú. y tenemos una voz que va haciendo la melodía y ya está. O sea que podría tener letra, es lo que quieres decir. Sí, podría tener letra. No la tiene y es casi como una canción sin palabras, en cierta Ujú, manera, ¿no? Que será ujú, algo que después hará Mendelssohn. Pero lo que quiero decir es que vamos a pensar con qué contrasta. Lo siguiente que hay es una fuga. ujú,
Claro, ¿de qué va una fuga? Una fuga al final son varias líneas melódicas que van sonando simultáneamente y que van chocando entre sí, ¿no? Mm, ¿Vale? Es un poco la clave, ¿no? Es la textura básica de una fuga. ¿Qué es lo más opuesto que puede haber a una fuga en cuanto a textura? Una melodía acompañada. mm, Entonces ahí tienes ya el primer choque. Claro, entonces aquí es muy interesante incluso el plantearlo casi como si fuese parte de un oratorio, porque hay comentaristas que han señalado, y a mi manera de ver de forma muy acertada, que el inicio de este arioso dolente guarda mucha semejanza con una pieza de Bach que es Est-Ist, igual a ver si lo pronuncio bien, Est-Ist-Vollbracht, o sea, todo se ha consumado de la Pasión según San Juan. ujú. Y bueno, de hecho, si lo escuchas, tienen bastante semejanza, ¿no? Entonces, Beethoven aquí se está yendo a Bach, pero aparte hay un significado, porque esto de todo se ha consumado, ¿de qué nos habla? Obviamente de la muerte. Ujú, claro, sí. Claro. ¿Lo ves? También hay quien quiere ver una semejanza con, esto lo dice Charles Rosen, con estas líneas descendentes que tenemos en el Allegro Molto. Puede Ujú, ser, no digo que no, puede ser las dos cosas. Entonces, de alguna manera, el vitalista que era un libertino, pues ahora todo se ha consumado para él y no precisamente para bien. claro, pero desde el punto de vista del contraste, Sí, está claro que tener esa especie de canción sin palabras mezclada con una fuga que da la sensación de que musicalmente la fuga supone, pues no sé, quizá una mayor libertad, pues no te para... creas. Bueno, ¿No? las fugas pueden ser muy estrictas, ¿eh? De hecho, la fuga en esta época un poco también se consideraba que era, vamos a decir, una de las formas más intelectuales, por así decir. Ujú, Bueno, forma no, perdón. La fuga no es una forma, es un género. ujú, Pero porque no hay una forma fija de fuga, ¿no? Pero bueno. Pero era uno de los géneros como más intelectuales. O sea, como era como que un compositor ponía sus credenciales encima de la mesa componiendo una fuga. ujú, ujú, Vamos a decir un poco, ¿no? Pero sí se genera un contraste. Entonces, claro, fíjate que es muy interesante también una cosa que aquí sucede, que es lo que pasa incluso a nivel armónico. A nivel armónico, estos compases son bastante tremendos. ujú. Mira, vamos a escucharlos. Espera a ver si atino dónde están. Sí, justo ahí. Espera. Después de esta. Espera un poco más. Ahí está. Mira ahí. Sorpresa. Y sorpresa. Y ahora se queda. Se queda en la dominante del tono Ujú, principal, ujú, ¿no? Para ya preparar, en cierta manera, la vuelta precisamente de ese arioso, ¿no? Pero fíjate que aquí Beethoven hace una cosa muy interesante. Parte de si bemol, enlazando con lo anterior, pero aquí insinúa una tonalidad que en principio es muy alejada de si bemol, nuevamente, que es el ujú. napolitano de si bemol, que es do bemol. Pero ese do bemol no se llega a dar del todo. ¿Sabes dónde va a aparecer? Aparece aquí, en el punto culminante del arioso. Ujú, Y es precisamente porque ese do bemol mayor es el relativo mayor de la bemol menor, que es donde va a estar el arioso. Una pasada. ujú. Claro, por eso te preguntaba si esta parte final era Sí. la más compleja, porque desde luego reúne todas estas cosas que se estaban sugiriendo anteriormente. Claro, claro, eso es. Y fíjate que, bueno, aquí tienes, por supuesto, el recitativo, como ves, sobre una sola nota. También podría tener letra, ¿lo ves? Pero se sugiere perfectamente lo que es esa idea de recitativo. Y fíjate aquí que hace una cosa muy interesante, que esto luego se lo va a copiar, por ejemplo, esto Brahms lo va a hacer muchísimo, que es en el momento en el que va a empezar el arioso, empieza construyendo el acorde hacia abajo. Ah, Fíjate, mi bemol, ujú. do, la bemol. ¿Qué sucede con esto? Yo cada vez que añado una tercera por debajo, estoy cambiando la fundamental al acorde. Si lo hago al revés, no. Claro, por debajo. Claro.
Claro, entonces, claro, tú aquí escuchas y dices, esto podría estar en mi bemol mayor. Esto aquí, hombre, ya ves que podría estar incluso en do bemol mayor y aquí ya ves que está en la bemol menor. Porque son las mismas notas, pero añadiendo otras. Claro, y añadiendo hacia abajo, porque si añades hacia arriba, ya tienes la fundamental y todo se construye sobre ella. Ujú, Pero aquí, como añades hacia abajo, siempre vas, vamos a decir, pues eso, cambiando la fundamental, ¿no? ujú, Bueno, entonces, bueno, aquí es donde entraría el arioso este. El arioso, quizá, quitando la recurrencia, está con el relativo mayor. La estructura es bastante sencilla, es un arioso muy cantable, es una melodía muy bonita realmente. Y este arioso es el que nos lleva hacia la fuga, una ujú, vez que acaba. Claro, si te fijas aquí hay una cosa que es muy curiosa, porque esto Beethoven no lo escribe propiamente, esto también lo comenta Charles Rosen, yo creo que de forma acertada, que es que aunque no escribe que haya una equivalencia metronómica de negra, vamos, de la negra con puntillo de después, que es igual a esta corchea con puntillo, ujú, musicalmente se da a entender porque aquí ya está insinuando el sujeto de la fuga, ujú, con esos intervalos que hay, ¿no? Entonces, claro, rítmicamente, obviamente, esta corchea, tiene que ser igual a esta negra. Y ujú, aunque no lo escriba, debe hacerse así. Mm, Claro, entrando en la fuga. La fuga, una fuga suele constar pues, de varias exposiciones en las cuales dialogan el sujeto con el propio sujeto llevado una quinta más arriba, que se llama respuesta, ¿no? Y esta es una fuga a tres voces y sigue, pues bueno, como ves aquí, la primera exposición suele ser sujeto, respuesta, sujeto. Aquí tienes otra vez el sujeto, ¿no? ujú, Entonces, bueno, la fuga lo que suele hacer es que pasa a través de varias tonalidades y hay como episodios de transición que se suelen llamar divertimentos, ¿no? Claro, lo que tiene esta fuga de particular es que solo hay un momento quizás armónicamente contrastante, que es este de aquí, en el compás 73, donde hay como una falsa entrada del sujeto porque es como si el sujeto estuviese extendido, ¿no? O sea, no es del todo el sujeto, realmente sí que es un pasaje de transición, ¿no? Entonces, bueno, como ves, parece que culmina aquí en si bemol menor, ¿no? Pasa como que se sugiere que va a do bemol mayor, pero culmina en si bemol menor, y luego desde ahí este lo utiliza para ser relativo menor de re bemol y volver a la bemol, ¿no? Entonces, re bemol, claro, cuando entra aquí el sujeto en re bemol, este sujeto también puede ser como una respuesta en la subdominante de la bemol, que es el sujeto principal que entra después, ¿no? Y aquí empezarían los estrechos. ¿Qué te quiero decir con todo esto? Que lo más interesante es que quizás no hay mucho movimiento tonal en esta fuga. Y es ujú. una cosa que es sorpresiva, ¿no? Pero no habiéndolo, sí lo hay. Porque Beethoven hace una cosa que es muy interesante. Fíjate en todas las notas alteradas que Ujú, tenemos constantemente, ¿no? ujú, Entonces, Beethoven lo que hace es perpetuamente está sugiriendo como otras tonalidades, por explicarlo de forma muy sencilla, tonalidades que no llegan a cuajar. ujú, Pero eso hace que armónicamente no sea aburrida. ujú. Claro, no es lo esperado. No es lo esperado, eso es. Entonces, bueno, vamos a poner, si te parece, un poquito el inicio del arioso dolente y un poquito la fuga, no entera, pero bueno, por lo menos para que la gente se quede un poco con qué suena, a qué suena. Ahí empieza el arioso. Ahora ya se prepara la modulación. Y esa es la Muy, modulación. muy- muy repetitivo el acompañamiento de mano izquierda, ¿no? Claro, es que quizás suena demasiado machacón aquí. El acompañamiento está como para que suene muy, muy de fondo, muy de fondo, muy de Ujú, fondo. Y sea simplemente como un colchón sobre el cual ujú. se desarrolla la melodía, ¿no? Sí. Mm,
claro, yendo al inicio de la fuga, vamos a poner el inicio de la fuga también para que se vea que suena, quien no conozca, que vea que suena una fuga y que vea a qué suena esta. A ver, un poco, un poco antes. Ahí está. Como ves, aquí se anticipa. Y bueno, para mí aquí también se hace demasiado rápido la fuga, pero bueno. Hago notar que lo que suena, como ya dijimos, es el tema del inicio. Ujú. Y aquí es donde te dije, bueno, y ahí ya empieza a preparar el retorno, ¿no? Y eso de las notas modificadas que comentabas es importantísimo, yo creo, Claro, porque si no sería extremadamente repetitivo. es que si no se caería. Pero sin embargo, claro, Beethoven lo que hace es, está todo el rato jugando un poco con lo que tú esperas. Mm, Porque claro, aquí por ejemplo, pues fíjate, esto debería estar en la bemol sin más y este re B cuadro mm, sugiere mi bemol mayor. ujú. ¿Lo ves, no? Claro, Este la B cuadro sugiere si bemol mayor. Aunque no lo es, y este mi sugiere fa. Porque claro, son las sensibles, unas sensibles como una flecha que apunta hacia un sitio, ¿no? Y el que ujú. Beethoven esté sugiriendo otras cosas de continuo hace que precisamente no pierda interés. Claro, porque lo sugiere pero no lo da. Exactamente. Mm, Mm, entonces, bueno, llegando aquí, claro, ya volveríamos en la parte final de la fuga, es donde tenemos lo que se llaman los estrechos, o estretos en italiano, que bueno, que consiste simplemente en el que en este caso el sujeto se va superponiendo a sí mismo. Mira, aquí lo tienes, la, re, si, mi, do, y aquí empieza también, ¿no? Aunque en este ujú, caso. Vale. Bueno, eso es lo que suele haber en todas las fugas. Beethoven lo que hace es ir también estrechando el tiempo. Fíjate que aquí rítmicamente lo que ha hecho es quitarle ya una parte. ¿Lo ves? La re no dura una negra con puntillos, sino solo una negra. Este dura una corchea, una negra. Entonces, de alguna manera va ganando así intensidad, ¿no? Y aquí también hace una modulación bastante sorpresiva, que bueno, es una modulación por enarmonía que se llama, pero bueno, lo que hace es irse del la bemol mayor de golpe y porrazo a sol menor, que es ujú. donde va a estar el segundo de ario, ¿vale? El segundo arioso. Eh, bueno, entonces, el segundo arioso es muy parecido al primero, simplemente lo que cambia es la tonalidad, porque aquí está en sol menor, que es la tonalidad de la sensible de la tonalidad principal, y el punto culminante lo tiene en su relativo mayor, que es si bemol mayor, ¿no? Pero bueno, por lo demás, quizás lo que más cambia es que, digamos, es como más dolente. De hecho, como Ujú. viste, él lo escribe ahí, perdendo la fuerza, dolente. Claro, también dice que hay que volver al mismo tiempo del Claro, mismo tempo del arioso anterior. claro, efectivamente. Aquí se lo especifica, mira. Y claro, como ves, la melodía está, ves con estos silencios, está como más entrecortada. Es algo parecido a lo que en la Edad Media se llamaba oquetus, aunque bueno, no creo que Beethoven estuviese pensando exactamente en eso, pero es más o menos el mismo efecto. ¿Vale? Y entonces, bueno, por poner un poco, a ver si está por aquí. Aquí estamos. O sea, es la manera de ejemplificar que Y todavía vuelve al mismo acompañamiento, exactamente. exactamente igual. Es casi una segunda, es como una variación del primero, Ujú. entrecortando la melodía, lo cual le da más drama, pero por lo demás es muy, muy, muy similar. Y claro, fíjate, en la última parte, que es donde tenemos estos acordes repetidos, que si te fijas, recuerdan
a lo que habíamos dicho aquí. A ver, ¿lo ves? Entrecortados. Ujú. ¿De qué habla ahí Beethoven? Pero a ver, que esto me cargue. A ver, vamos a ir para adelante. Aquí al final. Mira, aquí estamos, ¿no? Tenemos esto y un arpegio ascendente. ¿Y qué dice aquí? Dice, el mismo tiempo de la fuga, Ujú. poco a poco, de nuevo viviente. Ujú. Entonces está preparando aquí la vuelta a la vida, ¿no? Claro, el personaje ha muerto. Entonces Beethoven aquí nos está hablando que el personaje puede ser el mismo. Ujú. O puede ser cualquiera de nosotros, da igual. Beethoven aquí nos está hablando de un tema que es la trascendencia, obviamente. Ujú. ¿Vale? Claro, fíjate. A ver si pillo dónde es. Un poquito más adelante. Un poco más adelante. Ahí. Espera, voy a coger desde un poco antes. Ahí está. Y fíjate que además Beethoven los hace sonar en la parte grave del piano, Ujú. lo cual hace que suenen más sucios, pero también más violentos, ¿no? En cierto Sí. sentido. Ujú. Y ahora el arpegio, sol mayor, y vuelve la fuga que empieza con el sujeto invertido. Ujú. Los intervalos que antes subían, ahora bajan y al revés. Se va a establecer ahora un contraste entre el sujeto invertido y el sujeto sin invertir. Claro, si te fijas, esta segunda parte de la fuga es prácticamente todo el rato estrechos. Por eso yo discuto incluso si podemos hablar de dos fugas propiamente o que esta segunda fuga sea el final de la otra. Claro, como si estuviese interrumpida por... Interrumpida, claro, exactamente. Y claro, bueno, fíjate aquí suceden cosas muy interesantes, sobre todo a nivel rítmico. Porque fíjate que aquí lo que sucede es que Beethoven lo que está haciendo es, tenemos el sujeto aquí por ampliación, durando el doble de lo que tiene que durar, superpuesto al sujeto disminuido intervalicamente, tercera segunda, como ves, no cuarta tercera, Ujú. pero también rítmicamente. Y llega un momento en el que todavía lo disminuye más. ¿Lo ves? Que Ujú. es aquí. Claro. ¿Vale? Claro, y fíjate, aquí sucede una cosa que para mí ya es directamente magia. Bueno, vamos a escucharlo y luego comento qué es lo que es para mí magia. Ujú. La exposición entera y empiezan los estrechos. Ahí está. Fíjate aquí. Cada nota del sujeto invertido suena con un sujeto disminuido completo. Mm. ¿Lo ves, no? Claro. ¿Qué va a pasar cuando Beethoven quite estas fusas? Que esto se convierte en una melodía acompañada normal y corriente. Ujú. Y fíjate lo que va a hacer. Va a hacer sujeto en el grave, la segunda voz, respuesta y última aparición del sujeto. Ujú. Ya En el verás. agudo. En el agudo, exactamente. Y a partir de aquí, lo que queda es coda. O sea,
y obviamente, ya desde aquí, no lo comenté, pero lo digo ahora, volvió a la tonalidad principal. Mm. Está en la bemol mayor otra vez. Claro, aquí está la magia. ¿Qué ha pasado? Lo que ha pasado aquí es la leche. Porque Beethoven ha transformado una fuga en una melodía acompañada. Ujú. Además, Y esa coda final, sí, que es coda, ah, en cierto modo casi suena como una especie de vital, clímax también de la obra, claro, es ¿no? vitalista, es optimista. Mm. Es la resurrección. Mm. Y claro, si lo piensas bien, eh, a ver, ¿qué dijimos al principio que era una sonata? Una sonata es que yo cojo una cosa, otra cosa que dialécticamente se le contrapone y las llevo a un punto común. Ujú. Antón, aquí está la clave. Claro. Porque tenemos un arioso, que es melodía acompañada y algo dolente en este caso, una fuga, que es contrapunto, donde casi además la armonía que hay se insinúa más que haber armonía real, hay muy poca armonía real. Tenemos un segundo arioso que vuelve a la misma idea, como en una sonata se presentan las cosas dos veces, y al final, ¿qué pasa en una sonata? Que llegamos a un arreglo, a un punto común. Ujú. ¿Cuál es el punto común aquí? Que la fuga te la transformo en lo que es un arioso, una Ujú. melodía acompañada. Claro. Es muy efectivo, Entonces, además, desde un punto de vista claro, sonoro para el oyente. claro, totalmente. Y fíjate, es una virguería a nivel técnico como lo hace en este pasaje. Y es verdad que incluso para que encaje mejor, hasta reduce dos notas de lo que tenía que ser un sujeto completo de Mm. estos. Bueno, hay una serie de artificios ahí, sobre todo a nivel métrico, ¿no? Claro. Pero, pero claro, ¿cuál es la clave de esto? Y ahí voy con lo que pasa para mí aquí. Que es que al principio decíamos que había una sonata sin sonata. ¿Dónde está la sonata? Está aquí. Está al final, claro. Está al final, pero está al final en algo que es una bizarrada completa, que es una forma que se ha inventado él, Claro, pero es que no curioso existe. porque la forma sonata tendría que ser, o en principio es, en Sí. el primer movimiento, pero realmente no se presenta totalmente hasta el tercer y último movimiento. Hasta el tercer y último movimiento. Mm. Y claro, y ahí me vas a permitir que, bueno, que me venga un poco arriba. Porque claro, si al final, si al final teníamos que el primer movimiento era algo que tenía forma sonata, pero que el espíritu no era el espíritu de una sonata, Ujú. pues ¿qué tenemos aquí? Tenemos algo que no es forma sonata, pero que el espíritu sí que es el de una sonata. Claro. Ha cogido el concepto de la sonata, lo ha despojado de la forma Ujú. y se lo ha llevado aquí. Esto es pasarse la música. Esto es muy bestia. Claro, sí, es cuando se habla de las innovaciones del Beethoven, Sí. de la parte final de su carrera y de su vida, estamos hablando de este tipo de cosas, claro. Exactamente. Y entonces, claro, ¿y qué tiene que ver esto con toda esta interpretación, vamos a decir, poética, pero que Beethoven deja pistas realmente, con estos temas que cita, con esta cita Bach, con estos temas de taberna y todo esto, ¿no? Pues obviamente sí que está hablando de la trascendencia, porque al fin y al cabo es Ujú. que el espíritu sobrevive al cuerpo. Ujú. Claro. Ya está. Y en ese sentido, Archie, creo que es interesante hacer notar que si tenemos esta interpretación poética o Sí, trascendental de esta sonata, realmente el segundo movimiento también es muy importante dentro de ese es contexto. fundamental. Claro, es fundamental porque es precisamente lo que señala bueno, es que es la vida. Mm. Y que haya una relación con la música popular no puede ser casualidad en ese caso. No es casualidad, claro que no, efectivamente. Que es una cosa muy, muy propia además de la música que con el tiempo ha sido música clásica de esta época. Mm. Claro. Porque ellos estaban muy cerca de la música popular. Pasan Beethoven, pasan Schubert, pasan todos. Y como hemos visto, después pasaría en el siglo XX también, con lo cual no. Obviamente, claro, es un poco lo que comentábamos en el programa sobre Gershwin, ¿no? Ujú. Es que es, pues, de otra manera, porque es otra música popular, pero la idea que subyace es la misma. Ujú. Está clarísimo. A mí, habiendo visto la manera en la que has explicado, analizado, destripado esta sonata, una de las cosas que más me sorprenden y que más me interesan, después de haberlo visto explicado y con la partitura delante, es ese juego con el tema que hace en el tercer movimiento, pasándolo del grave al agudo, del agudo al grave, Sí, jugando con exactamente. él de esa manera. Es que, claro,
sin tener un conocimiento sobre música profundo como lo tienes tú, escuchar el tercer movimiento, hay ciertas cosas que llaman mucho la atención Sí. y esa es una de ellas. Y ahora que lo has explicado, entiendo por qué. Claro, y fíjate, llevando el punto poético hasta más allá, lo que al principio parecía una introducción, fíjate cómo es la clave. Ujú, Es claro. que aparecen los tres movimientos de una forma u otra. Y en el tercero es que es el tema más importante. Ujú. Claro, es un poco como darte esa primera pista, que Sí, te eso es. olvides de ella durante 15 Eso es. minutos o unos cuantos minutos y después vuelve con toda la fuerza en la parte final. Efectivamente, o sea, si este hombre se hubiese dedicado a escribir novelas policíacas, Claro, claro. pues lo hubiese hecho genial. O sea, En eso estaba pensando, o en las joyas de la Castafiore o algo así, sí, claro. claro, es lo mismo. Son los mismos artificios. Y es que precisamente para mí es uno de los puntos fuertes también del Beethoven compositor, es que es un gran narrador. Ujú, Y lo que te decía de que toda acción tiene su reacción, también tiene que ver con esto. O sea, te desequilibro, vamos a decir, la relación de tensiones porque, vale, lo que aquí debería estar, donde debería estar la sonata no está. Pero al final te la doy. ujú. Entonces al final todo cierra. Por lo que veo, por lo que supongo, en la tradición crítica sobre Beethoven, esta interpretación trascendental quizá no ha tenido mucho recorrido, ¿o sí? Yo les, ¿cómo te diría yo? Sí, comentan lo de que Beethoven acababa de salir de una enfermedad. Ujú, Se comenta, yo esas cosas sí las he leído, se comenta lo de los temas populares, pero yo creo que, tal como al menos lo he presentado yo, quizás esté y yo no lo haya leído, ujú. porque de esto se han escrito muchísimas cosas y yo obviamente no he Claro. leído todo. Pero yo no me la he encontrado. Y yo es Ujú. que la veo tan clara. Sí, sí, no, la verdad es que lo has explicado de maravilla y además en profundidad y creo que es muy convincente y además, de nuevo, esa relación con la música popular para explicar ciertas cosas que tienen que ver con ciertos aspectos lúdicos de la vida, Sí, que a veces llegan antes, como tú dices, bueno, a veces no, en general llegan antes de la muerte, es como una especie de última cena, ¿no? sí, O último exactamente. momento de diversión antes de tener que enfrentarse a lo que evidentemente va a llegar para todo el mundo y es inexorable. eh, Y pues además hasta con cierto sentido del humor, que es a mí también lo que me gusta. ujú. Porque, a ver, la canción dice yo soy un libertino. Sí, claro. Entonces, bueno, claro, a veces esta gente parece que la tenemos como muy encumbrada, pero eran personas normales. Sí, claro, claro. Claro, Yo creo que eso también es algo en lo que no se hace suficiente hincapié, ¿no? Porque se tiene la música clásica como música clásica, pero es clásica desde el punto de vista actual. O sea, desde claro, un punto de vista, por así decirlo, diacrónico, ¿no? Pero si eso hacemos es. un corte sincrónico, evidentemente esta música no sería música clásica, sería la música Claro, popular o, bueno, la música del claro. momento, ¿no? Del momento, eso es. Claro, ahí está. Entonces, pues bueno, pues precisamente. Y además, ellos no hacían esa distinción. Si, tal vez esa distinción entre arte, no sé, como se suele decir, es que a mí lo de decir arte culto es que Claro, claro. me salen un Sí, poco, ¿sabes? Pero esta de entre alta cultura y baja cultura es algo que se ha hecho después. En esta claro. época no lo veían así. Esto pasa con las etiquetas siempre, porque incluso cuando Sí, hablamos de la diferencia entre el blues, el jazz, el country, claro, lo que sea, pues luego realmente siempre hay relaciones muy estrechas entre esos géneros. Y entonces, claro, hablar de música clásica así de manera general, pues lo único que habla es de la imposibilidad de poner una etiqueta de ese estilo a todo un tipo de música que es completamente diferente uno de otro y que claro, tiene que ver con cambios efectivamente. que ocurren a lo largo de siglos. Exacto, de muchísimo tiempo y bueno, y a veces es que simultáneamente lo que se está haciendo a veces en un país y en otro no tiene nada que ver, o tiene Claro, que ver lejanamente, claro, pues como es normal. Y además en una época en la que no había unas comunicaciones tan fluidas como las que hay ahora. ujú, claro, claro. Es cierto que hemos escuchado una versión, que no estaba mal, por cierto, en No, no versión suena mal MIDI, para lo que es, claro, sí. pero siempre hablamos de grabaciones recomendables, ¿no? Cuando hablamos de Sí, alguna pieza efectivamente. musical. ¿Y cuáles serían las que tú recomendarías, por ejemplo, para quien quiera escuchar este tema y sentarse y disfrutarlo y en una versión que sea, pues, una versión que a ti te parezca la más adecuada o la mejor o algunas de las que a ti más te gustan?
Bueno, más que nada voy a hablar de las que a mí más me gustan. Ujú, ujú. Porque claro, yo en esto de decir la mejor, es muy difícil decir la Claro, mejor. claro, Es sí, sí. como, Las que claro, desde tu punto de vista sean más claro. recomendables. Sí, a mí, por ejemplo, la que yo siento que más se acerca a las ideas que yo tengo y a cómo si yo fuese capaz de tocar esto a un primer nivel lo tocaría, para mí es cualquiera de las de Sviatoslav Richter. Ujú. Pero también hay otras recomendables. Por ejemplo, es recomendable la de Wilhelm Kempf, que tú tienes ahí Sí, contigo, que me aquí enseñaste tengo antes esta, fuera. en esta Sí, edición de Deutsche Grammophon. sí. Y también es muy interesante, aunque es más heterodoxa, pero es muy interesante sobre todo por cómo enfoca el tercer movimiento, la de Glenn Gould en Ujú. Estocolmo. La que toca en directo Y en Estocolmo que toca en directo durante en esa Estocolmo. gira que después hace por la Unión Soviética, ¿no? Eso es. Y hay otra mucho más reciente que también tiene mucho interés. Que esta yo lo he descubierto hace poco de más, que es una grabación, es una interpretación en vivo que está en YouTube de Andras Sif. De Andras Schiff. De Mm. Andras Sif. Que lo hace muy, muy, muy interesante a nivel idiomático, cómo trata todo. Esa también es muy, muy recomendable. Y bueno, y también podemos citar la de Daniel Barenboim, que es otro Ujú. clásico también. Y yo creo que con cualquier interpretación que hagan estos pianistas, yo creo que vamos, nos podemos dar una buena idea. Bueno, se lleva grabando ya desde los años 20, realmente hay grabaciones Claro, históricas exactamente. de los años Sí, 20, claro, incluso también alguna en está, el estudio de Abbey Road, en el sí, antiguo estudio de Abbey Road. Y después yo tengo también la de Alfred Brendel, que otro, está otro aquí gran, en esta integral de las sonatas de claro, Beethoven. otro gran pianista. También podríamos añadir, qué sé yo, pues Wilhelm Backhaus, que es una de las más antiguas, pero está muy bien. Claudio Arrau también. Ujú. Bueno, Sí. hay muchas. Hay muchas pero bueno, estamos hablando, en todo caso, son grandes pianistas todos estos. No obstante, ya te digo, pero esto, obviamente, oye, quien nos escuche no tiene por qué compartirlo porque aquí hay un punto subjetivo muy grande. Claro, Pero a claro. mí, pero a mí en esta obra, en las últimas sonatas de Beethoven en general, a mí me gusta mucho Richter. Ujú. Sí, bueno, además Richter es un nombre realmente contrastado. Sí, sí, a ver, era una mala bestia el señor, la verdad, en el mejor de los sentidos. Pues ahí quedan esas recomendaciones Archie, para cerrar la conversación sobre este Opus 110, esta sonata número 31 de las 32 que compuso Beethoven, pues unos años antes de su fallecimiento, en este caso 1821. Dos preguntas rápidas, que no sé si Vale. tendrán respuesta rápida, pero que espero que podamos Bueno, yo lo voy a eh, intentar. intentarlo, por lo menos. Sí, lo primero es si tú, ¿qué lugar tú piensas que en general las sonatas de Beethoven, por ejemplo aquí en la edición de Wilhelm Kempf, qué lugar ocupan las sonatas de Beethoven en el conjunto de su obra? Hombre, es una de las colecciones más importantes que compuso. A ver, quizás junto con los cuartetos, junto con las sinfonías y junto con los conciertos, quizás sea de lo más importante que tiene. Mm, Son obras que realmente yo las aconsejaría incluso como estudios de composición. ujú, Porque más allá de que, bueno, hoy día un compositor obviamente pues va a componer en otros lenguajes que no son el de Beethoven porque ha pasado mucho tiempo, pero sigue habiendo ideas que son rescatables hoy día y que son ujú. utilizables hoy día. Por ejemplo, esto que hemos visto hoy de llevar un concepto a otra forma y otra forma a un concepto, eso pues con un lenguaje actual hoy se puede hacer perfectamente. Claro, claro. Y eso, de hecho, Archie, conecta con el siguiente tema que quería abordar para ya cerrar este diálogo inesperado, que es qué influencia o qué ecos de estas sonatas y de esta sonata en particular se escuchan en compositores posteriores a Beethoven, porque bueno, siendo Beethoven uno de los compositores más importantes de la música occidental, evidentemente sus sonatas tienen que haber influido o tienen que haber atraído a muchos compositores posteriores. Pues fíjate, en realidad vamos a decir que de la generación inmediatamente posterior, yo diría que de los nombres que recordamos, a la inmensa mayoría. Ujú, Incluso tú coges Liszt, por supuesto, aunque Liszt ujú, coge y lleva ciertos conceptos más allá, ¿no? Y bebe también mucho de Schubert, pero por ejemplo, gente como Schumann y Brahms, obviamente la influencia es muy, muy directa. El joven Wagner también, aunque luego él
como ya habíamos hablado en otro programa, sí que se pone un poco de distancia, ¿no? con esta manera de entender la forma sonata y tal, pero en su juventud tiene obras en las que es prácticamente ejercicios de estilo imitando a Beethoven. Ujú, Entonces, de alguna manera, ese pozo ahí queda, y es verdad que hay ciertas cuestiones armónicas que sí que son como la semilla de lo que va a hacer el después. ujú. Y si tiramos hacia más adelante, bueno, el último Beethoven, no tanto igual esta obra, pero el último Beethoven hay ciertas cosas por el tratamiento que hace de cómo, bueno, y esta obra también, sí, de cómo trata los motivos, de cómo trata la evolución motívica, es que esta podemos rastrearlo en la Segunda Escuela de Viena, que van a Ujú. seguir haciendo este tipo de cosas y trabajar los motivos de una forma, en cierta manera, similar. Claro. La armonía no, porque ellos ya van a hacer otras cosas, pero ese rastro va a seguir estando allí. E incluso también podemos hablar de Bartók, o sea, realmente, claro, a ver, Beethoven es un compositor que es uno de los parteaguas de la historia de la música y efectivamente es que está bien, bien merecido. Es que realmente lo es, la sustancia lo tiene. Y cuando se habla de esa última parte de su vida como la parte más experimental, ¿a qué otras cosas nos referimos cuando hablamos de esos experimentos o de esas innovaciones? Porque hemos visto algunos ejemplos en esta Sonata 31, pero ¿puede haber algún otro que sea importante mencionar antes de cerrar? Hombre, es que sería, es que requeriría respuesta larga. Claro. Pero bueno, vale, pero dicho de esta manera, sí, es un poco cómo trabaja nuevamente con la estructura, cómo trabaja con los equilibrios y desequilibrios formales y sobre todo cómo trabaja con la transformación motívica. Ujú, Yo ujú. diría que son quizás las cosas más importantes, ¿no? Pero obviamente, claro, esto requeriría explicación, Requeriría ejemplo. más diálogos inesperados, Exactamente. que en un futuro, Bueno, pues quién sabe, bien podríamos claro, volver sobre hombre, Beethoven. claro, yo el próximo que voy a proponer ya anuncio que no va a ser sobre Beethoven, porque hay que cambiar, pero Claro, claro. bueno, pero quizás más adelante sí, ¿por qué no? Pues de esa manera, animando y sobre todo invitando a la audiencia a que escuche las sonatas de Beethoven, en especial esta sonata número 31, opus 110 de 1821, sonata en la mayor, en la bemol mayor, pues cerramos este diálogo inesperado que se emitirá en nuestros dos canales, Antón Jefe y Archie Adoc, al mismo tiempo. No vamos a decir cuándo porque evidentemente Está ya, inesperado, Tony. ya lo están viendo en estos momentos, Claro. con lo cual no tendría sentido, pero se emitirá en los dos canales al mismo tiempo y será el diálogo inesperado que emitimos durante este mes de junio del año 2025 y bueno, para julio ya veremos cuál será el siguiente tema que me tocará a mí proponer y de momento, por supuesto, no lo voy a decir porque son diálogos Inesperado. inesperados. Muchas gracias, Archie. Siempre es un placer Yo, charlar contigo, pero sé que tienes yo- algo más que comentar. sí, yo cerraría diciendo una cosa, ya que estamos, casi casi a la vez que este vídeo va a salir otro sobre Beethoven más genérico de nuestro amigo Gerard Capdevila de Cuestión de Cultura Ujú. y también os animamos a verlo y yo creo que podéis hacer una buena sesión doble con los dos, Pues sí, y además aprovechamos para recomendar el canal de Gerard por Capdevila, que supuesto. es Cuestión de Cultura, que es un canal en catalán que a mí me encanta, la verdad, los diferentes temas que toca, en el que tú has colaborado además hablando de Blake y Mortimer, así que desde aquí un saludo a Gerard y que continúe con el canal, lo animamos a que continúe y por supuesto recomendamos, tanto si ustedes hablan catalán como si no, porque yo creo que se puede entender sin mayores problemas, Se Cuestión entiende de Cultura es un perfectamente. gran canal. Sí, sí lo es. Y nada, simplemente agradecerte, Antón, haber estado ahí al otro lado. Espero que no se haya hecho pesado. Para mí, Pero desde bueno, luego, no. Ha sido, como se dice en inglés, eye-opening, ¿no? O sea, me ha dado una nueva perspectiva sobre una sonata que llevaba mucho tiempo sin escuchar hasta que tú la propusiste y que llevo escuchándola durante semanas y semanas y ahora, pues cuando la vuelva a escuchar, la escucharé con otros oídos totalmente diferentes. bueno, pues me alegra que se haya sido y nada, simplemente pues hasta el próximo diálogo inesperado. Y si tienen algún comentario, pues déjenlo por la parte de abajo Eso es. del vídeo y entraremos en contacto y sobre todo en conversación sobre Beethoven, cuáles son sus obras de Beethoven favoritas, las que más les gustan, qué sonatas en particular pues también les parecen interesantes y a partir de ahí pues entraremos en una conversación tanto en el canal de Antón Jefe como en el de Archie Adoc. Gracias Archie y hasta el mes que viene. Gracias a ti y hasta el mes que viene.